Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud al oírle quedaba maravillada, y dijeron: ¿De dónde le vienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa es despreciado. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndole las manos. Y se maravilló de su falta de fe, y recorría los pueblos del contorno enseñando. San Marcos nos ha presentado a Jesús, que había ido a la parte oriental del lago de Galilea, y mientras iba atravesando el lago, calmó la tempestad. En la parte oriental, en la región de la Decápolis, liberó a un endemoniado poseído por una legión de demonios. Al retornar a la parte oriental correspondiente a Israel, curó indirectamente, involuntariamente, o mejor dicho, sin que pareciera saberlo, a una mujer que tocó su manto. Padecía flujo de sangre y se secó la fuente de su flujo. Y enseguida, a una niña de 12 años, hija del jefe de la sinagoga, la resucitó. Esto fue en Cafarnaúm. Jesús se retiró de ese lugar, que se encuentra en la parte noroeste del lago de Galilea, y se fue a Nazaret. Nazaret se encuentra a unos 40 kilómetros de Cafarnaúm, en números redondos, entre las colinas que están a 400 metros sobre el nivel del mar. Sucede que en ese lugar Jesús se había criado. Nació en Belén, pero había retornado de Egipto con José y María y se habían quedado allí. Ahora, después de que Jesús había salido para hacerse bautizar por Juan, hace su retorno a Nazaret. Pero no viene solo. Viene seguido por algunos de sus discípulos. No se nos dice cuáles y cuántos son, pero lo cierto es que Jesús viene como maestro. Ya no es el joven que salió de allí simplemente a bautizarse. Ahora es un maestro. Al llegar el sábado, como era su costumbre, Jesús entró a la sinagoga. Todos los judíos piadosos ese día acudían al lugar de la reunión sagrada, que es la sinagoga, que era una capilla. Allí se hacían oraciones, lecturas, pero se invitaba a algunos de los presentes a compartir alguna reflexión en relación con las lecturas que habían sido leídas. Y entonces a Jesús lo invitaron a participar y él aprovechó para enseñar. Esa es la actividad principal que Jesús hace en el Evangelio según San Marcos. Por lo menos 7 veces se nos habla de que hace esto, que enseña. Estaba como todo israelita cumpliendo fielmente el mandato del Señor, pero esta oportunidad allí en la sinagoga le permite comportarse como maestro, haciendo la reflexión de la palabra de Dios. Aquí se nos cuenta que había una muchedumbre en el interior de la sinagoga que al escuchar que Jesús enseñaba,
se quedaron totalmente sorprendidos, impactados, una impresión que los dejó maravillados y por eso reaccionan haciéndose mutuamente una serie de preguntas, una lista de interrogantes, porque pretenden conocer a Jesús y los desconcierta que lo que hace ahora es inesperado y nunca se lo imaginaron. Preguntan de dónde le vienen estas cosas. Después el Sanedrín a la hora del juicio le preguntará de dónde le viene esa autoridad, un poco antes de ser capturado. Pero ahora ellos con justa razón se interrogan porque Jesús ha vivido en medio de ellos todo el tiempo desde que llegó de Egipto y no ha asistido a la escuela. Y habla como alguien que fue a la escuela. Por eso se preguntan, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Significa que no consideraban que tuviera origen en él lo que hablaba, su sabiduría que hacía resonar con su voz saliendo de sus labios. Para ellos es algo lleno de sabiduría y por eso se preguntan, ¿quién le dio esta sabiduría? La pregunta es, aquí no, ¿de dónde? ¿En dónde? O puede venir de Dios o puede venir del diablo. Pero le fue dada tal vez de algún maestro. Ellos quieren saberlo, pero no se pueden responder a esta segunda interrogante. Han llegado a esta gente, hasta sus paisanos, las noticias de que Jesús hace milagros cuando impone las manos. La gente queda sana, queda curada. Y algo así había sucedido con Moisés. Hacía milagros con sus manos. Los paisanos de Jesús no saben qué pensar, no han negado que haga milagros, pero entienden que Jesús actúa con un poder que le viene de alguien más poderoso. Viene una pregunta más. ¿No es este el artesano? La palabra griega tecton equivale realmente a constructor. El arquitecto es el jefe de los constructores. Y un artesano podía ser uno que hacía telas, que labraba la piedra, que labraba la madera. Puede ser un aserrador, un carpintero. Estrictamente hablando, corresponde a constructor de casas que entonces hacían con madera y con piedra. Y esto para ellos era fácil de ubicar porque todo padre de familia tenía la obligación de transmitir su oficio a su hijo y ante ellos José había educado a Jesús y le había transmitido este oficio del que había ganado la vida. Pero aquí dicen que es el hijo de María. Esto supone entonces que ya José hace tiempo que falleció, que ya no está con ellos desde un tiempo y por eso lo identifican con María. Pudiera pensarse también que ellos tuvieran alguna idea de que José no fuera el verdadero padre de Jesús, pero esto es mucho inventar. Jesús es considerado como hermano de algunos de los habitantes de Nazaret, que ellos identifican perfectamente: Santiago, José, Judas y Simón. Estos cuatro que son mencionados aquí, al final del Evangelio, se mencionará quién es su madre. Va a decir quién es la madre de estos, y entonces no son hijos de María. Y se hablará también, como aquí dice en la última pregunta, sus hermanas viven entre nosotros. Se escandalizaban de que Jesús tuviera esas cualidades. Y Jesús, ¿qué hizo? Les dijo la respuesta, ¿de dónde le venía ese poder? Un profeta no es despreciado más que en su patria, y eso es lo que ellos estaban haciendo. Y solamente le dio la salud a algunos enfermos imponiéndole las manos, porque ellos sí habían creído. Y después se retiró por la región de los entornos y continuó enseñando, anunciando el Evangelio
a todos los que encontraba. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.